Gente, pequeño comentario sobre esto que quería hacer. ¿Qué pasa? Bueno, en el video que hice hace un tiempo sobre el wok, o el metal wok, o no recuerdo qué título le puse, pero esencialmente hablaba de la cuestión wok. Yo mencioné a Warcry y la cuestión específica de la canción Cobarde, del Alfa. Bueno, resulta que llegan, yo dije en ese video, lo dije muy al pasar, pero efectivamente lo dije, que en esencia las líricas de Warcry tienden a lo que en el espectro político se suele denominar izquierda, a lo cual hubo algunos mensajes, no comentarios en el video, sino mensajes, ¿por qué es eso? Bueno, problema con esto, claro, mucha gente piensa, cuando digo izquierda, se imagina al político de turno representante de un partido de la democracia que se sitúa a la izquierda, ¿no? En el tipo de público, de consumidor, porque efectivamente, como siempre dije, las ideologías son el terreno de juego de los mercaderes y la democracia convierte a los políticos en mercaderes. Entonces, bueno, uno va a pensar, siendo el caso de España, ¿no? Cuando digo izquierda se piensa en el PSOE o se piensa en Podemos o en el representante de turno que tenga alguno de esos países o de alguno de esos partidos o algún otro partido, piensa en presidentes de algunos países, pero no entro en el juego partidario. Cuando digo izquierda me refiero a otra cosa, no es el juego democrático. Pero lo quería ejemplificar, porque ejemplos hay muchos, el de Cobarde es muy claro, pero hay varios. Y quería, bueno, ya que estoy, hacer un comentario, reflexión, análisis, crítica, como deseen llamarle, a una canción, un clásico de la banda. Bueno, antes que nada quiero aclarar que no soy para nada objetivo en esto, porque Warcry es una banda que adoro y es una de las bandas con las que yo empecé a escuchar metal cuando tenía 11 12 años. Es una de las bandas con las que empecé en serio. De hecho, la mitología del metal más que como una palabra, más que como una simple estética y más que como un simple género musical, la esencia de lo que es ser metalero y toda esa cuestión que es una mitología muy bonita, que no estoy criticando, pero efectivamente es una mitología. Uno cuando pasa el tiempo ya se da cuenta que es toda una construcción idealizada. Bueno, todo eso a mí llegó a través de Warcry y de Manowar. No hay ninguna de las dos sobre la otra, las dos por igual. Así que se imaginarán, Warcry para mí es una religión, casi. Pero lo cual no significa que no pueda decir que el Daimon es su último disco flojísimo, pero no importa. Vamos al tema. Este tema es Dispuesto a combatir, que es un clásico de la banda, que está en su segundo disco, en el sello de los tiempos, que es para muchos configura junto a su primer disco, el homónimo, que fue grabado casi todo íntegramente por Víctor Solo, y el posterior a este, que es el Alias Acta Es, configuran la era dorada de Warcry para muchos. En mi opinión, decirlo así es un poco tendencioso, como si se quisiera decir que lo posterior fue inferior, o como si se quisiera decir directamente que el Dónde está la luz es un disco flojo. Yo coincido en que lo que tuvo la banda es un ascenso, no en la calidad, sino una evolución continua de un disco al otro, desde el homónimo, el primero, hasta bueno, incluyendo el demo del 97, hasta la Acta Es, y después, bueno, el Dónde está la luz, que es un disco que me encanta y que a donde le tengo muchísimo cariño. No evoluciona en ese sentido y no supera la Acta Es de ninguna manera. Así que en ese sentido sí se puede decir la era dorada, ¿no? Pero bueno, a mí me parece, como siempre, La Quinta Esencia es un discazo, Revolución es un muy buen disco, así que no, a mí me gusta mucho el Alfa también, Donde el silencio se rompió, así que Inmortal a mí, la verdad que me gustan todos los discos. El Diamond es el único, realmente considero el único disco flojo de Warcry. Pero no importa, no estamos acá para hablar de Warcry a lo largo de su discografía, podría hacerlo en otro momento, ¿no? Y hablar de los cambios de alineación y demás. Eh, que por cierto fueron muy buenos reemplazantes de buenos músicos originales, no hubo nunca un declive en ese sentido, ni siquiera se puede argumentar desde ese lado, porque Rafael Llogueros no es inferior a Alberto Ardínez en la batería, José Rubio claramente no es inferior a Fernando Moon, Santi Novoa no es inferior a Manuel Ramil, y Pablo García no es inferior a Pablo García, y Víctor tampoco, y bueno, ni Roberto, bueno, los García, etc. Ya conocen la historia, pero vamos a entrar con esto. Esta canción, voy a ir verso a verso y haciendo el comentario.
La canción empieza. Dice, juré lealtad a un rey y a un dios que ninguno mereció. Mi dios se fue, mi rey murió, ahora solo quedo yo. Es un tema, provoca cantarlo, ¿no? Leyendo la letra. Pero vamos a fijarnos en esto. Tienen que entender que siempre en las letras de Víctor, digo en las letras de Víctor en general, no solo en Warcry, sino en las letras de Avalanche en su época, no hay una glorificación de la guerra, no hay una glorificación idealizada del soldado, del guerrero. Se tiene que en esta escritura, a diferencia de otros, ¿no? Que pueden tener, hay otras perspectivas, no quiero decir ideológicas, donde se glorifica la guerra, el enfrentamiento por el enfrentamiento mismo, y somos héroes y vamos a batallar, y cómo disfruto la guerra, la confrontación, la batalla, hacer daño, etcétera, que es una típica, que es la visión de la guerra de quien no ha estado en la guerra. Entonces, ¿cierto? La visión de los personajes de Víctor, de los guerreros de Víctor, son guerreros de verdad, que saben que la guerra es efectivamente una tragedia. Es efectivamente una tragedia y que ellos son víctimas de esa ola del destino, de ese mundo trágico que los arrastra a esa contienda, a ese enfrentamiento, que no lo discute. No pone en tela de juicio la necesidad del enfrentamiento, pero tampoco la idealiza. Y no la pinta de color rosa, sino que bueno, lo trata como lo que es. Es terrible, es un enfrentamiento, es una tragedia, efectivamente. Es un mundo trágico, aquel que exige la guerra. Y el soldado es, en las letras de Víctor, un personaje trágico. El guerrero es un personaje trágico, que se entienda. Es un soldado de 1000 batallas, herido, cansado, que solo anhela la paz. Fíjense que tiene un trabajo semántico que lo hacen varias canciones, donde la gloria, la victoria, es la paz. No gozar sobre el cadáver del rival derrotado, sino la paz. La libertad de no tener que luchar. Fíjense por esto, esto es curioso, lo voy a ir explicando en la propia canción. Dice, juré lealtad a un rey y a un dios, que ninguno mereció. Dice, ok, o sea, no es todo por la corona eso que se cuenta del mío Cid, ¿no es cierto? Aunque me trate mal, aunque ya no esté, yo siempre confío en mi Dios y bueno, es irrevocable todo y anulo toda razón para seguir estos ideales, para satisfacer los deseos de mi rey, de mi Dios y de mi patria, de mi reino. No, acá este guerrero dice, ya desengañado, dice, juré lealtad a un rey y a un Dios que ninguno mereció. Se arrepiente. Pero fíjense, mi Dios se fue, es una declaración muy atea, ¿no? Mi Dios se fue, cosa que ningún creyente diría jamás, ¿no? Mi rey murió, listo, se acabó su ciclo biológico, ahora solo quedo yo. O sea, Dios me ha abandonado. ¿Se entiende? Pero lo que viene ahora completa mucho mejor esto que digo, escuchen. Qué fácil es ser un traidor. Sencilla decisión, o sea, bueno, ya dado el caso, qué fácil sería, bueno, cambiar de bando, ¿no? Ya elegir pertenecer al bando contrario, no luchar, ahora que me he quedado solo, no luchar una batalla que claramente voy a perder contra un ejército rival que está completo y yo me quedé sin camaradas, sin mi rey, sin mi Dios, sin toda esperanza, sin nada, solo quedo yo. Cuando dice solo, es el doble juego semántico. Es solo, porque solamente, solo con la tilde, el acento diacrónico, porque estoy efectivamente solo, y un solo de un sentido más amplio, porque ha perdido toda esperanza, ha perdido todo contexto, ha perdido todo aquello a lo que le había jurado lealtad, a todo aquello a lo cual le había dedicado su vida. Fíjense toda la construcción que hace Víctor. Sencilla decisión, pero se pregunta, fíjense, qué fácil es ser un traidor, sencilla decisión. Y se pregunta, ¿dónde podré huir de mí? Esto es una construcción típica de la poesía del barroco, esto de ¿dónde podré encontrar nuevamente tus ojos? Cuando la amada acaba de morir, a sabiendas que nunca va a volver a encontrarlo. Es como, ¿dónde podré encontrar el Edén perdido, el paraíso perdido? Es algo que se pregunta el poeta sabiendo que nunca va a poder encontrarlo. Es algo que se ha perdido. Pues dice, ¿dónde podré huir de mí? A sabiendas de que no podrá. No podrá huir de él. ¿Por qué? Sin rey, sin Dios y sin honor. Esto es interesantísimo. Fíjense que hace una enumeración de lo que ha perdido y incluye lo que puede perder si ejecuta efectivamente lo que dijo al comienzo de la estrofa. Lo de ser un traidor, porque es sencilla decisión. Dado el contexto, hombre, lo normal sería ser un traidor, cambiarme de bando. Mi rey murió, mi Dios se fue,
Cambio de Dios, ya no creo en Yahvé, creo en Alá. Cambio de rey, ya no creo en mi rey, que se ha muerto, que ya no conquista nada, como dicen, no tiene reino, no tiene tropas, no tiene nada. Me quedé solo, en sentido amplio y profundo. Y bueno, cambio de bando, traiciono. ¿Pero qué traiciona? ¿Al rey que ha muerto, al Dios que lo abandonó, o a sí mismo? Fíjense, dice, sin rey, sin Dios y sin honor. El honor no lo ha perdido, pero lo puede perder si se convierte en un traidor. No por aquello a quienes traiciona, no importa, el rey murió y el Dios se fue. Quiero reiterar ese concepto. Pero el honor no. Él está solo. Y va a volver la palabra, es solo un hombre. Fíjense, esto es importantísimo entenderlo. Sin rey, sin Dios y sin honor. Se pregunta, ¿dónde podré huir de mí? O sea, en caso de que se me convierta en un traidor. ¿Dónde podré huir de mí? Es decir, de su propia culpa, de su propio pesar. Vivir como un traidor sirviendo a otro rey, sirviendo a otro bando. ¿Dónde podré huir de mí? Más allá de que sobreviva a esto porque cambio de bando y me voy con el lado vencedor. De mi propia congoja, de mis propias pesadillas, de mi propio juicio, de la almohada, como quien dice, ¿no? De la propia culpa. Dice, reitero el verso para que se entienda la idea. Qué fácil es ser un traidor, por la situación que acaba de describir en la estrofa anterior. Sencilla decisión. Pero, iría acá, pero es el tácito, pero, ¿dónde podré huir de mí? Fíjense que en estos pareados siempre la segunda construcción responde a la primera. Lo hace también en la próxima, después lo voy a explicar. Dice, ¿dónde podré huir de mí? Sin rey, sin Dios y sin honor, habiéndolo perdido todo. No hay lugar, no hay. Acá viene el coro, que es, ¿dónde estáis? ¿Qué esperáis? Le dice a los enemigos, ¿no? Al ejército que se aproxima. Ahora, él está solo. Solo en sentido amplio, reitero, porque está solo, es el único soldado que queda en pie, su rey murió, su Dios se fue, y está solo porque sabe que está solo, está arrojado al universo en soledad, ha perdido todo aquello por lo cual había luchado y vivido hasta entonces. Entonces, ¿dónde estáis? ¿Qué esperáis? Soy solo un hombre. Fíjese, esto tiene una carga semántica complejísima. Solo estoy, nadie más. Es una remarca, es una hipérbole. Solamente un hombre, reitera el concepto, dispuesto a combatir. Dispuesto a combatir, exactamente, que es el nombre de la canción. Así que fíjense lo importante que es esta frase. Dispuesto a combatir. Ya sin rey, ya sin Dios, ya sin nada, ya habiendo descreído de todo, porque dicen, ni mi rey ni mi Dios merecieron la lealtad que les juré. Soy solo un hombre, pero dispuesto a combatir. El honor no lo pierde, porque sería traicionar, no al Dios, ni al rey, ni a nada, porque eso ya no está, ya no le importa, como bien ha quedado claro, pero a su propia esencia. Fíjense, esta es una cuestión, esto quiero explicarlo. Esto es desde que la poesía existe, se sabe esto, pero lo voy a comentar. El corazón, el alma, el espíritu, la esencia, el ser, los ojos también, de esto sobre todo en poesía romántica se usa mucho, ¿no? La mujer, el niño de mis ojos, o mi amada, o ha perdido sus ojos, como aquel famoso poema de Góngora. Bueno, se lleva mis ojos, por su amado que se va a la guerra, se lleva mis ojos, se lleva todo lo que soy. Mi alma, corazón, cuando se habla, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi espíritu? ¿Dónde está todo lo que soy? Todo lo que vale. A eso se refiere, hay que entender esto, ¿no? Cuando nos referimos a estas cuestiones, se refiere a ese campo semántico, al todo lo que yo soy. ¿Por qué aclaro esto? Porque dice, ya están aquí, les oigo entrar, venid a mí, dadme la paz. Acá hay, bueno, primero la aceptación de que va a perder, porque se va a enfrentar solo contra un ejército, y lo sabe, pero no se va a rendir, ni va a traicionar, los va a enfrentar, van a ser enemigos hasta el final. Y dice, venid a mí, dadme la paz. Fíjese esto, la paz. Eso es lo que añora. Los guerreros, los soldados en Warcry, en Avalanche, en la época de Víctor, etc. La paz, la victoria, es la paz. Es poder descansar en paz, sin tener que enfrentarse. Porque ya están cansados. Estos son, quiero reiterar el concepto. Estos son guerreros curtidos. Estos ya son guerreros de 1000 batallas. Ellos saben que la guerra es algo atroz. Entonces, ellos quieren la paz. Listo.
No quieren regocijarse en la sangre del enemigo, ellos quieren la paz. Y más este personaje que está absolutamente desconsolado. Sin embargo, está dispuesto a combatir. De eso va la canción. Fíjense, venid a mí, dadme la paz. Y de hecho, cuando dice paz, entra en esa sección que todos conocemos, que justamente hace referencia a esto, a la palabra paz, de la cual viene. Porque ya están aquí, los oigo entrar. Venid a mí, dadme la paz. Suena como todo lo que conocen la canción, que son todos, porque es un temazo, que todos adoramos. Es muy sanguíneo, es muy brutal cuando dice eso. Es muy pasional. Dadme la paz, como retándolos. Y luego entra esta parte que hace, efectivamente es la paz, donde dice, y acompañado de un piano, dice, y aunque en el cielo hoy no hay estrellas, fíjense que como en la vez anterior, el segundo verso va a responder al primero, atención, y aunque en el cielo hoy no hay estrellas, yo sé muy bien que ahí están, ese es el primer concepto, y aunque en el cielo hoy no hay estrellas, yo sé muy bien que ahí están. Y ahora, haciendo lo mismo, el mismo trabajo, la misma línea de razonamiento, dice, y aunque mi vida hoy yo pierda, mi alma nunca morirá. Fíjense, esto se puede interpretar de dos maneras a mi criterio. En primera, como un autoconsuelo, porque dice, y aunque en el cielo hoy no hay estrellas, que efectivamente no hay, la está viendo, yo sé muy bien que ahí están, porque sabemos que están las estrellas, aunque no se puedan ver, porque está nublado, porque luna nueva, etcétera. Sabemos que están ahí, porque lo sabemos, porque lo hemos visto siempre. Que hoy casualmente no estén es un hecho fortuito. De la misma manera él dice, y aunque mi vida hoy yo pierda, cosa que va a pasar hoy, así como hoy no hay estrellas, o no se las ve, pero aún así están, hoy, mi vida hoy yo perderé, pero mi alma nunca morirá, como intentando convencerse. Esto tiene doble carga semántica, como digo, porque en primera instancia es esto, intentando autoconvencerse de eso, y también decir, mi alma nunca morirá, ¿por qué? Porque yo no renuncié a mi corazón, a mi alma, a mi esencia, a mi espíritu, yo luché hasta el final. Porque morí dispuesto a combatir, reitero, porque además Víctor trabaja en muchas canciones este concepto. Dispuesto a combatir. Entonces, mi alma nunca morirá. Es como esto de, ¿recuerdan la canción de Tierra Santa? Esto de, aunque mueras por luchar en el campo de batalla, tu alma siempre vivirá por buscar la libertad. Es exactamente lo mismo, exactamente el mismo trabajo. Fíjense, acá dice, veré la luz, será el final, el paraíso me acogerá. Obviamente este no es el paraíso de Yahvé, este no es el cielo que lo espera, no es el Valhalla ni el Arete, es el paraíso de la paz, descansar. Y esto lo quiero hacer énfasis en esto porque dice, veré la luz, será el final. Este trabajo de la luz ya lo hizo Víctor en Luz del Norte. Qué lejos está la luz del norte, qué lejos está mi ciudad, qué lejos han quedado ya mis sueños, qué duro es mirar atrás. ¿No es cierto? Es el guerrero, nuevamente, un guerrero de 1000 batallas, no es un niño que dice qué buena es la guerra porque nunca ha estado en ninguna, sino un guerrero que ya ha estado en muchas y sabe que la guerra es algo atroz y está cansado, está herido, está totalmente cansado y obviamente gana más batallas de las que pierde porque es un guerrero excelente, por eso ha llegado a este punto, pero no quiere batallar. Ya no, nunca quiso, conoce lo que es la guerra y no quiere formar parte de ella. Entonces lo que añora es la luz del norte, su hogar, volver a ser quien fue antes de la guerra. Y bueno, cuando hacen en el Guardián de Troya, esto es evidentísimo, ¿no? Porque la Ilíada es una historia trágica, donde Héctor, un guerrero súper valiente que nunca pone en cuestión, que se pregunta el sentido de la guerra, pero esto pasa tanto en la obra homérica como en la canción, que lo pone de manifiesto, no cuestiona el sentido de la guerra, porque sabe que tiene que defender su hogar, su lugar, pero se pregunta sobre la racionalidad de ella, pero al mismo tiempo dice, más allá de si es racional o no, yo tengo que luchar, yo tengo que defender, no atiendo a razón, solo sigo una misión, combatir hasta el final al enemigo, hasta el final, dispuesto a combatir hasta el final. Y es esto de el final, que nuevamente dice, veré la luz, será el final. Son dos términos conjugados, ¿entiende? La luz es el final, y que también es el paraíso, que es la paz. Es eso. Y no es, quiero hacer énfasis en que no es la primera vez, porque lo ha hecho mucho, que Víctor toma al guerrero, el guerrero que toma a Víctor, esto lo quiero repetir, porque parece que soy redundante, pero quiero dejarlo claro, el guerrero que toma a Víctor
Es un guerrero de verdad. Al salir el sol, ¿quién cuenta la historia? El guerrero experimentado, el hábil combatiente, que bueno, se ve envuelto en una historia de amor entre un joven soldado que no era tan hábil como lo era él, y muere, y él tiene que ir con su amada, bueno, conocen la canción, a contarle la historia. Y no lo cuenta alegremente. No le dice su novio era un gran combatiente y ferozmente luchó, pero cayó, pero no importa porque en el Valhalla, no, es trágico, es triste. Lo deja bien claro. Es cruel. Lo mismo en Días de Gloria, de Avalanche, ¿recuerdan? Entonces al final, su amiga fiel era la única, fue la espada, porque el resto del mundo lo abandonó. Cuando, cuando la interpretación que hacen en Avalanche, obviamente en la canción del Cid, polvo, sudor y sangre, ¿no es cierto? Ese polvo, sudor y sangre obtendrás a cambio de tu lealtad. Dicen que muerto venciste al rival, esto porque después, posteriormente, utilizan su símbolo y además todo ese hecho poético, metafórico del Cid liderando ya muerto sobre su caballo la batalla y saliendo victorioso aún así, utilizado como símbolo hasta después de su muerte, como dicen, déjenlo descansar en paz. Es una figura trágica. Es impresionante. Sí. Además que son todos temazos lo que mencioné. Son todos temazos. Pero bueno, creo que se entendió el concepto, ¿no? Posteriormente reitera, ¿dónde estáis? ¿Qué esperáis? Soy solo un hombre. Solo estoy, nadie más. Solamente un hombre. Fíjense, 3 versos para recalcar que está solo, porque ha quedado solo. Pero está dispuesto a combatir y no ha perdido su alma. No renunció. Me ataré a mi estandarte, fiel símbolo de mi fe. Si llega antes la muerte, que ellos me encuentren en pie. Exactamente, es eso. Es bastante claro, porque lo trabajan muchísimo. Esto, por cierto, lo quería mencionar. Pues la otra vez mencioné a Borges, y hay una crítica a Borges con la cual yo soy muy crítico de Borges, como lo saben la poca gente que ve los videos de este canal. Pero hay gente que lo critica, por ejemplo, porque siempre escribe lo mismo. Siempre hace los mismos juegos con los dobles, con los espejos, con los laberintos, etcétera. Y estos juegos, porque yo coincido con esta observación de que Borges es uno de esos autores que pone a trabajar la literatura. No necesariamente su literatura, pero pone a trabajar la literatura. La literatura, no su literatura, que se entienda. Cosa que se le puede criticar y de hecho lo hago. Que es un gran orfebre de relatos literarios, pero es porque pone a trabajar. Es como lo que dije la otra vez, justamente reitero esa frase, que la música para músicos, cuando hablé de ese mito, bueno, es literatura para críticos literarios. Lo cual per se no está mal, pero es criticable desde ciertas posturas. Pero a lo que quería llegar, hay quienes lo critican a Borges porque siempre escribe lo mismo. Y les informo a esas personas que... Bueno, porque no han visto a John Katzenbach. No, John Katzenbach. O bueno, les informo que Edgar Allan Poe, no en su etapa del policial, que después, como sabemos, le robaron la historia para Arthur Conan Doyle, le robó la idea, pero no importa, se hizo multimillonario, pero en fin, se hizo ilustre. Otros nombres, sí, ¿conocen la canción? No, perdón, Visionario, del primer disco del Legado de una tragedia, temazo. Poe siempre cuenta la misma historia. Es la misma historia. En otro momento lo podemos analizar. No quiero que se extienda demasiado esto hablando de eso. Quiroga también. Cervantes también. Sí, Alonso Quijano es el licenciado Vidriera. Con matices, pero en esencia es lo mismo. Así que no, criticar a un autor, sea un autor literario, letrista de letras de metal, ¿no? Que es lo que nos llama aquí, por decir siempre lo mismo, de distinta forma, es realmente estar un poco perdido en la historia de la literatura, pero en fin, no importa, no importa. Opiniones por ahí y todos son válidas y todos tienen derecho a perder el tiempo. Como siempre digo, el mundo actual ofrece infinitas maneras de perder el tiempo y una es esta, por ejemplo, haciendo este tipo de videos. En fin, saludos a todos. Por cierto, esto lo quiero mencionar, tómenlo como postdata, pero siempre me ha dado la impresión, lo que voy a decir ahora no lo quiero asegurar, yo estoy seguro que es así, pero no lo quiero asegurar porque no vivo en España. Pero a diferencia y al contrario de lo que ocurre en Argentina, en general el público metalero tiende más a la izquierda, entre comillas, que se entienda a qué me refiero,
No digo que son todos votantes del PSOE, no es una cuestión del partido de la democracia, no es una cuestión de partidos políticos. Pero el público metalero en general español tiende a la izquierda, y el público metalero del metal argento, llamado, del cual ya he hablado cientos de veces, así que no voy a ahondar en eso, de Argentina, obviamente, tiende a la derecha. Se da esto, se da. No sé si podría... Bueno, podría hablar de eso largo y tendido, pero no. Solamente lo quiero dejar asentado. Pero ocurre, se da. Bueno, ahora sí, saludos.